Muy buenas tardes a todos, un gusto verles por aquí, tenerles por aquí. Hoy vamos a tener una sesión muy tranquila y tenemos tiempo para hablar de muchas cosas y creo que va a ser muy interesante. Así que déjenme que vaya directa. Yo voy a intentar hablar muy poquito, se me da muy mal hablar muy poquito, quiero decir. Así que ustedes me cortan y ustedes también pueden cortarme cuando quieran. Bueno, primero de todo, me gustaría presentarle a nuestros invitados, a nuestros ponentes de hoy. Aquí a mi izquierda tengo a Ana Traveset, que es del Laboratorio de Ecología Terrestre, que está en Mallorca, en las Islas Baleares, es isleña también. Y un poquito más allá tengo a Ricard Solé, que es el director del Laboratorio de Sistemas Complejos en Barcelona, de la Universidad Pompeu Fabra. Eso es. Agradecer también, por supuesto, al comité que ha formado todo este foro, que ya es la segunda sesión que tenemos. Aquí tenemos con nosotros a Wilfredo Wilpret, que es nuestro alma mater y que me gustaría que le diéramos un aplausito por todo lo que ha significado, no solamente para nosotros, sino también para la ciencia en Canarias, la conservación. Lo conoce todo el mundo y el que no lo conozca, aquí lo tenemos. José María Fernández Palacios también, que muchos lo conocerán ustedes también. Él es el experto de verdad en lo que vamos a hablar hoy, por eso lo tengo ahí sentado. Yo estoy aquí porque no soy experto, yo no sé nada, bueno, un poquito de esto, y lo que queríamos es que el moderador no fuera un experto en lo que se está hablando, porque si no, al final acabamos nosotros hablando en nuestra jerga y nuestras cosas, y de eso no se trata. Y también tenemos por aquí en algún sitio a Eva Villaver, que está por aquí, astrofísica, que también forma parte de este comité. Bueno, no quiero presentar muchas más cosas, los tienen todas en los panfletillos que se dan, tenemos todos los perfiles, todos los currículums y todo eso, y de eso no se trata hoy. Se trata de que nos divirtamos pensando y hablando. Quiero dar las gracias también, por supuesto, a la Fundación por organizar esto, por mantenerlo durante los años, son ya muchos años. Es un espacio de debate, de diálogo maravilloso, donde nos permite traer a gente que normalmente no está con nosotros, que son de otras universidades, de otros países incluso, ¿no? Tenemos aquí a su director general, muchas gracias, Oliver, por estar aquí. A Raquel, que se ha desvivido también, en fin, también está por ahí en algún sitio, allí. A Fernando, que lleva la comunicación, gracias por todo el equipo que nos está ayudando mucho desde la organización hasta el contenido científico y todo. Bueno, dicho eso, bueno, yo soy Antonio Mampaso, soy astrofísico también y ya acabo aquí. ¿Qué vamos a hacer hoy? 5 minutos o menos. Como sabéis por el título, hoy vamos a hablar van a hablar ellos sobre biodiversidad. Ya vamos a preguntarte enseguida a ti eso qué es, aunque todos tenemos un concepto un poco intuitivo de lo que es. Vamos a hablar de sistemas complejos, ahí sí que la gente va a patinar mucho. Nos vas a contar en una palabra qué es un sistema complejo, qué es la complejidad, ¿vale? Y vamos a hablar de qué más da una especie más o menos. Sabemos aquí en Canarias, y todos lo hemos visto por la prensa, que hubo, la gente más mayor se acordará, que el puerto de Granadilla se paró en un momento dado pues, porque había una serie de especies que estaban afectadas, entre ellas, no sé el nombre científico, las praderas de Posidonia, ¿okay? Se paró, pero al final se hizo. Ahí está el puerto, el que quiera ver está allí. En estos días estamos viendo por la prensa también que hay un proyecto turístico que se llama Cuna del Alma, que está en el puertito de Adeje, que también estuvo parado el año pasado, porque también se habían encontrado algunas plantas interesantes, también restos arqueológicos. Una planta en concreto que se llama Viborina triste, tampoco me acuerdo el nombre científico. Hago un paréntesis para pedirle a los botánicos, Wilfredo, por favor, cambien los nombres. No me la llamen Viborina triste. ¿Quién va a defender una viborina? Llámenle Equium regium o Equium imperator, con viborina. Bueno, esa planta paró la urbanización, pero ha vuelto otra vez. Así que la gente se pregunta, y con razón, ¿qué más da una planta más o menos, una especie más o menos? ¿Qué más da en que en un ecosistema algunas especies se pierdan o incluso muchas se pierden? ¿Qué más da? Aparte de la cuestión estética de ver las plantas por allí. De eso es lo que vamos a hablar, ¿no? Y para entrar en materia, y ya son mis últimos 2 minutos, quiero contarles una cosa que leí por casualidad
en estos meses pasados. ¿Se acuerdan de Fray Bartolomé de las Casas? Los que han estudiado un poquito de historia sabrán que hizo una obra muy bonita que se llamaba Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Pues resulta que tiene también una pequeña obra que se llama Brevísima relación de la destrucción de África, escrita en 1552. Y es un libro interesante que les recomiendo si pueden leerlo. Lo interesante que nos va a servir como de preámbulo es cuando relata el descubrimiento de las islas de Madeira, de la isla de Puerto Santo, que fue en 1417, y la de Madeira en 1420. Les leo y a ver si puedo tener a ver si puedo leer esta prosa antigua de 1550 y, ¿les he dicho? 52. Atentos. Cuando descubrieron estas islas no estaban pobladas, a diferencia con Canarias. Llegaron a unas islas vírgenes, prístinas, como estaban. Dice el padre, entre otras cosas que llevó el tal Bartolomé Perestrelo para comenzar su población, fue una coneja hembra preñada en una jaula, la cual coneja parió por la mar, de cuyo parto todos los portugueses fueron muy regocijados, teniéndolo por buen pronóstico, porque todas las cosas que llevaban habíanse bien de multiplicar, pues porque en el camino comenzaban ya a ver el fruto de ellas. Este fruto fue después tanto y tan importuno que se les tornó en gran enojo y en casi desesperación de que no sucedería cosa buena de su nueva población, porque fueron tantos los conejos que de la negra una y sola coneja se multiplicaron, que ninguna cosa sembraban o plantaban, que todo no se lo comían y destruían. Esta multiplicación fue tanta y tan excesiva numerosa cantidad, por espacio de 2 años, que teniéndola como era por pestilencia e irremediable plaga, comenzaron todos a aborrecer la vida que allí tenían, y viendo que ningún fruto podían sacar de sus muchos trabajos, casi todos tuvieron que tornarse a Portugal. Una sola coneja. Lo interesante es que estos mismos veían enfrente otra isla, que era la isla de Madeira, y llegaron allí también, 3 años más tarde. Llegados estos caballeros a la isla de la Madeira en el año de 1420, comenzaron su población. Y para abrir la tierra, que tan cerrada estaba y tan espesa de las cerradas arboledas, pusieron fuego en muchas partes de la isla, que de tal manera se incendió que sin poderlo atajar, lo que mucho ellos quisieron, a su pesar ardió continuos durante 7 años, de donde sucedió que aunque fue provechoso a los de entonces, a los que después vinieron y hoy son, causóle gran daño. Bueno, han entendido en esta prosa antigua lo que les pasó. Una sola especie exótica introducida en una isla que estaba virgen, prístina, causó ese desastre. Entrar en otra isla, imagínense cómo estaría una isla con la laurisilva, sin tocar durante millones de años, quemada durante 7 años, y dice aquí el padre de las casas, sí es verdad, lo que quedó de ella y cómo... Ese es el problema. Entonces, ante esto, y ya me callo durante un buen rato, lo primero de todo, entramos ya que te tengo aquí a mi ladito, vamos, cuéntanos un poco biodiversidad, las islas, ¿qué es? ¿Por qué puede ser importante? ¿Por qué hay unas especies que caen, otras que salen? ¿Qué se sabe de eso? ¿Se sabe algo o estamos tan desconocidos que mejor salga todo por donde quiera salir? Bueno, son muchas preguntas en uno, sí. Pero cogeré el ejemplo que has puesto, ¿no? Estas islas de Madeira es el ejemplo más ilustrativo de lo que es un colapso ecológico. O sea, en este caso, introduces una especie y encima si cortas el bosque porque quieres usarla para construcción, lo que sea, después pones conejos, cabras, ovejas, tienes un cóctel perfecto para que el sistema colapse, deje de funcionar. Y precisamente ayer escuchaba en un webinario
creo que también estaba José María ahí, que puso estas islas como ejemplo también de que no queda ni una planta nativa, o sea, ni una, porque la mayoría que están muy deterioradas, siempre queda una parte de la flora nativa que, pues, si hay esfuerzo suficiente, se puede restaurar y puedes recuperar, ¿no? O sea, laurisilva, tal. Pero en estos casos, en estas islas, está un 0% de flora nativa y un 0,37 creo que era en Madeira. Entonces, esto es totalmente irrecuperable ya, ¿no? Entonces, es colapso total. Entonces, bueno, ¿qué es la biodiversidad? La biodiversidad, pues, es el conjunto de seres vivos que habitan la biosfera, no solamente la riqueza de especies, sino también toda la variedad genética que tienen. Y además, que esto no se considera en las listas de la IUCN, ¿no? De la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que se está extinguiendo. O sea, además, las interacciones ecológicas, eso también es un componente muy, muy importante de la biodiversidad. Entre ellas y en el entorno también. ¿Se tiene en cuenta, por ejemplo, los nutrientes que entran o el oxígeno? No, cuando decimos biodiversidad es solamente las interacciones, o sea, las especies y las interacciones entre estas especies, que evidentemente su fuerza de interacción depende de muchos factores bióticos y abióticos. El suelo, ¿no? También. Sí, de la temperatura, de factores externos. ¿Qué más me has preguntado? Sí, es que bueno, esto lo podrás hablar más despacio, pero bueno, estamos diciendo que islas como por ejemplo Madeira o Canarias, yo no me puedo imaginar cómo era Canarias cuando llegaron no ya los españoles, sino los primeros pobladores. ¿Qué riqueza podría haber aquí, siendo unas islas que están ni tan al norte como Madeira y Azores, ni tan al sur como Cabo Verde, y presentan esta magnífica actual biodiversidad? ¿Cómo podrían ser entonces? Ni me lo imagino, ¿no? Claro, bueno, pero tú has visto la laurisilva, que ahora queda una mínima proporción, ¿no? Se ha perdido, sí, se ha perdido entre un 80 y un 90% de la laurisilva aquí. En Gran Canaria queda alrededor de un 1%. Por eso mi pregunta es, de todas maneras, si cambiamos una por otra, si en vez de tener laurisilva tenemos castaños y ciruelos, ¿qué más da? No, eso es un grave error y entonces un rotundo no, te digo, a que no es lo mismo una especie que otra o un sistema que otro. Y si tú vas, por ejemplo, al Museo del Prado y le dices al director, bueno, ¿qué más da un cuadro que otro, ¿no? Si tiene que guardar 3 o 4 porque viene, no sé, un colapso, o sea, seguro que no considera todos los cuadros igual. Entonces, no, las especies no tienen la misma función, todas ellas. Hay algunas que son funcionalmente redundantes, se llama, y otras son claves en el ecosistema. Sin ellas, el ecosistema puede colapsar. Y para saber estas claves, usamos la teoría de redes, en la que este señor que tengo aquí a mi lado es un gran experto. O sea, el resumen, no da igual. Una cosa u otra, en términos que podéis medir en ciencia, que podéis cuantificar y que podéis demostrar diciendo, no es igual, aunque sea igual de bonito, entre comillas, de verde todo, resulta que no está funcionando igual el ecosistema. ¿Sería eso? Sí. Claro, sí. Bueno, hablaremos más de hasta hablando de teorías de redes, pero bueno, yo quería también... tú eres biólogo, físico y experto o trabajas en sistemas complejos. Cuéntanos un poco qué es un sistema complejo de los físicos, de los no vivos, para distinguir de los vuestros, ¿no? Y también si estudiáis estas mismas cosas, es decir, si evolucionan, si colapsan, ¿en qué reglas tienen? Sí, yo, para darte la contraria, te tomaré un ejemplo de un sistema vivo, porque son los más divertidos. No es una definición general de complejidad, pero sí tenemos una definición operativa que con un ejemplo se entiende muy bien. Imaginaos que un termitero de estos que hay en África, que tienen 4 metros de altura, y cuando los abres tienen un sistema de ventilación, tienen agricultura, tienen un millón de cosas, y que pretendieras, que es la idea tradicional reduccionista, que bueno, pues si nos concentramos en las termitas individuales, las estudiamos a fondo, entenderemos cómo se construye. O incluso los genes, quizá, ¿no? Pero la realidad, ¿cuál es? Las termitas son ciegas, son bastante limitadas cognitivamente, pero lo que construye el termitero,
es la inteligencia colectiva. Es decir, que las interacciones, volvemos otra vez a las redes, las interacciones son las responsables de que el sistema, de que la inteligencia colectiva construya el sistema completo, y a eso le llamamos una propiedad emergente, ¿no? Que puede sonar como así, como misteriosa, pero no lo es. Es decir, lo interesante es que podemos hacer teorías a esa escala para intentar entender cómo se construye, y lo interesante también, aunque sea chocante, es que podemos prescindir casi siempre de los detalles de quién construye las cosas. El cerebro sería otro ejemplo. Si tú quieres entender la memoria, nuestra capacidad de comprender el tiempo, en fin, un montón de cosas, por mucho que investigues a nivel de las neuronas, la bioquímica de la sinapsis, que también hay que hacerlo, ese conocimiento basado en unidades básicas no te lleva a entender el total, porque esa memoria o la conciencia depende de redes de neuronas que interaccionan entre sí. Y algo parecido pasa en los ecosistemas, ¿no? Que también identificamos arquitecturas que tienen unas regularidades muy claras, porque un ecosistema biodiverso es un ecosistema sano y que tiene una arquitectura de las redes de interacción que podemos identificar. Y todos esos sistemas, ya que lo mencionabas, tienen, y eso es un fenómeno general, tienen puntos, tienen una gran estabilidad, pero tienen puntos de no retorno. Es decir, que tienen unos límites claros para persistir. Si sobrepasamos esos límites, y eso también va un poco en contra de la intuición tradicional, ¿no? Que eso pasa en ecología, pasa en el clima, bueno, todos pensamos, si las cosas se van deteriorando, cuando veamos que la cosa está muy mal, mucho ojo con eso, porque esa es una visión del riesgo que es equivocada, y tenemos muchas evidencias de que existen esos puntos de no retorno. Es decir, puntos críticos en los que si los sobrepasamos, el sistema se colapsa. Y os doy un ejemplo porque como digo, no es un tema solo de ecología, es un tema general, los límites de persistencia de un sistema complejo. Un ejemplo que todos entendéis muy bien es, si tenéis 38 grados de fiebre, os tomaréis un ibuprofeno o algo. Si tenéis 39, hay que cuidarse un poco porque no es bueno. Si tenéis 40, estamos en un problema grave. Pero ¿verdad que nadie habla de si tienes 41 grados? O 42. Nadie habla de eso porque ese es un límite que no podemos pasar, ¿no? Es catastrófico. Y por eso, en ese sentido, es importante tener esa intuición de que esa complejidad, que tiene muchísimas propiedades deseables, y hablaremos de esto, ¿no? La biodiversidad da enormes ventajas a un sistema, y por eso es importante preservarla, y es una propiedad emergente, es decir, una propiedad que vemos, que no identificamos porque haya esta especie o esta especie, sino que es un fenómeno colectivo. Has dicho un par de términos que a lo mejor también, Ana, que yo creo que yo como profano, y yo creo que gente aquí también, nos ponen un poco nerviosos. Uno es inteligencia colectiva. Estamos acostumbrados a que un perro es inteligente o yo soy inteligente, pero significa que aparte de mi inteligencia y la de todos estos que están aquí sumadas, ¿hay algo colectivo por aquí encima? Tú pones el ejemplo de las termitas. Eso podrías a lo mejor, o si tú lo has visto también, Ana, en el campo. Y la otra cosa que me da un poco de repelús es emergencia. O sea, como un físico no debería decir que esto emerge, como que sale de la nada, ¿verdad? ¿Cómo? Vale, son dos preguntas diferentes. Eso es la caja de Pandora. Sobre la inteligencia, sí, hay muchas inteligencias en el planeta, ¿no? ¿Sí? El término inteligencia hay que saberlo definir bien, pero incluso a nivel de su impacto, nosotros hemos sido lo que en ecología se llama ingenieros del ecosistema. Es decir, somos una especie que hemos podido... ¿Los humanos te refieres? Los humanos, sí. Para desgracia del planeta, hemos sido capaces de modificar los flujos de materia y energía a una escala muy grande. Nuestros competidores en eso son las hormigas y las termitas, ¿Ah, sí? que en biomasa estamos aproximadamente igual, ¿vale? Edward Wilson dijo una vez una cosa que está muy bien, es si los humanos no lo hubiéramos conseguido, estuvimos a punto de desaparecer, de hecho, sería el planeta de las hormigas, ¿no? Yo siempre les digo a mis amigos astrobiólogos que hay mucha búsqueda ahora de... ¿Habrá inteligencia en otros planetas y podríamos detectarla? Y yo les digo, ojo, porque una inteligencia que puede salir es la inteligencia colectiva de la social, ¿no? Y esa inteligencia puede dominar completamente el planeta, pero nunca enviará una señal de radio, ¿no? Así que hay que saber... Ni entenderá la mecánica cuántica. Ni entenderá eso tampoco. No, tiene un límite esa inteligencia. Tiene límites muy grandes, sí. Y eso es una cosa que trabajamos
mi laboratorio. ¿Y la emergencia? Y la emergencia suena como un poco como casi de magia, Sí. pero no lo es. Y en física, por ejemplo, tenemos ejemplos que tienen ya muchos años. Ahora la emergencia es un tema que es muy de moda, pero en física sabemos que hay Perdona, sistemas... emergencia no es una emergencia que tengo que ir al baño No, no. corriendo, estamos hablando de otra cosa. Sí, No, de no. que una propiedad aparece donde no... Sí, no. sí, algo que, de hecho, la palabra es para decir que algo que emerge de, en este caso, de las interacciones. Y lo importante aquí es entender, y por eso la teoría se ha ido desarrollando desde sistemas de células a sistemas sociales, que resulta ser que las interacciones pueden ser mucho más importantes que las unidades que tienes en el sistema. Y lo más importante es que se puede hacer una teoría, ¿no? Se conoce y se hacen teorías sobre Se puede eso. entender, sí. Ana, y entonces, bueno, si quieres comentar algo de esto también, pero ¿se conocen entonces, ya centrándose en ecosistemas, entre comillas, fáciles? No es lo mismo la selva tropical del Amazonas, con no sé cuántos miles de especies y todo eso, interacciones, que si agarras una isla pequeñita, ¿no? Cuanto más pequeñita. ¿Y se conocen bien las reglas, las especies que... A ver, no. Estamos en ello, pero estamos todavía muy lejos. Sí. Pero bueno, sí, entender la complejidad de un ecosistema, de cualquiera, ha sido pues, uno de los desafíos más, sigue siendo uno de los desafíos más grandes de las ciencias naturales, ¿no? Entonces, si queremos empezar a entenderlos, tenemos que ir a sistemas simples, ¿no? Entonces, a islas pequeñitas que no tienen una alta diversidad de especies y que tampoco tienen muchas interacciones. Y aún así, una isla de 1 kilómetro y poco, que es los que estamos estudiando, tienen una complejidad muy grande. Y entonces ahí, claro, estamos intentando entender esta complejidad. ¿Cómo? Pues ¿no? o intentando ir un paso más allá, que la mayoría de ecólogos que estudiamos en las islas, somos muy pocos, por cierto, ¿no? En general la diversidad es enorme, pero hay poquísima gente estudiándola, que somos los ecólogos. Y los ecólogos insulares, a pesar de que las islas ocupan solamente un 6,7% de la tierra emergida, pero tienen una grandísima diversidad, un 20% de toda la diversidad terrestre está en las islas. Pero somos 4 gatos estudiándola. Entonces, la mayoría de los que estamos estudiándola, miramos pues, unas cuantas especies o linajes, miramos cómo han evolucionado, cómo llega un grupo de especies a una isla y irradia, ¿no? Como el género Equium o los Aeonium aquí en Canarias, o bueno, en cada isla hay un grupo que ha radiado, ¿no? Entonces, unos están mirando la evolución y a nivel casi de especie, de un grupo de especies. Otros miran el sistema de la polinización. Entonces, miran una comunidad y intentan ver qué patrones hay de movimientos, cuáles son los polinizadores, cuáles son las especies clave de ese sistema, de esa comunidad de polinizadores. Otros miran las aves y cómo mueven las semillas. Otros miran los hongos y su interacción con las plantas. Pero si queremos entender el funcionamiento y toda la complejidad de un sistema, tenemos que mirar todas estas capas de complejidad. Y para eso, hace unos años ya, bastante, menos de 10 años, pues, esta aproximación, que viene de los físicos, que son más inteligentes que los biólogos, eso ya lo hemos hablado antes, y bueno, yo admito que los físicos la mayoría son más. ¿Verdad que no? Más inteligente no. Bueno, hay de todo, pero bueno. Entonces usamos las técnicas aproximaciones, claro, de análisis multicapa. Entonces son análisis más complicados, pero que tienen en cuenta todas estas capas de complejidad, ¿no? Como son la polinización, la dispersión, la herbivoría, los hospedadero parásito, depredador presa, y entonces juntan todas estas capas la idea, el desafío es juntar todo esto y ver cuáles son las especies clave que ahí, o sea, y que serían las vulnerables si pasa algo. Pasa algo, ¿no? Pues entra un virus, lo que sea, o entra una invasora, se carga esa especie. Invasora como nosotros, ¿te refieres? Por ejemplo, pero puede ser también una planta invasora, o puede ser una rata, o una cabra, o un conejo.
muchas especies muy invasoras y muy dañinas para los ecosistemas insulares, ¿no? Entonces intentamos con estos análisis descifrar cuáles son las especies más vulnerables, pero que son además las más importantes para mantener la cohesividad de esa red súper compleja. Y entonces me preguntabas, ¿qué se sabe del funcionamiento de islas? Pues se sabe poquísimo porque estamos empezando a incorporar todas estas capas de complejidad conjuntamente. Entonces, hasta ahora podemos decir, de lo que sabemos, que hemos mirado pues, una ventanita, bueno, pues pasa esto. Pero para poder entenderlo todo es muy complejo. Y, por ejemplo, el primer análisis que hemos sacado hace poco en una publicación, pues han salido que los grandes olvidados, además, que esto supongo que también saldrá, son los hongos. Las relaciones de las plantas con los hongos, que no los vemos, son, sí, también esto que decía, hay pocos ecólogos, pero es que de ecólogos microbianos son una minoría. Y es todo un mundo los microbios, ¿no? Son los primeros que poblaron el planeta Tierra, ¿no? Claro. Y siguen ahí, son millones, hay una diversidad brutal. Y entonces, con estos análisis, con los que nos ayudan los físicos, hemos podido hacer un ranking de estas diferentes funciones que hemos estudiado y mira por dónde nos aparecen que los hongos saprotróficos, los que descomponen la materia orgánica, pues al menos para esta isla de la Queta, sí. Entonces ahora hay que ver con otras islas si es un patrón o no. Pero estamos, en pañales, para entender todo esto. Sí, claro. Yo soy teórico, así que de trabajo de campo he hecho muy poco. Pero claro, la dificultad es grande porque además está el problema que tú has mencionado, las escalas, ¿no? Me acuerdo que Edward Wilson también en uno de sus libros ponía este ejemplo en la selva amazónica, creo que era, de una especie de escarabajo que en la espalda llevaba un líquen, pero claro, si estudiabas el líquen, dentro de ese líquen te encontrabas una red ecológica, ¿no? Una red ecológica de muchas especies en interacción. Y lo de microbioma creo que está siendo una revolución en biomedicina también, y creo que es importante mencionarlo porque ahí también han pasado dos cosas interesantes, ¿no? El microbioma es, pensando en nosotros, ¿no? Por ejemplo, el intestino, que siempre pensamos, bueno, pues nada, hay bacterias que a molestar, ¿no? ¿Qué hemos descubierto? Pues que es un ecosistema que tiene muchas propiedades de ecosistema y la gente está utilizando conceptos de ecología para explicarlo. Es un sistema que ha evolucionado con nosotros, hay muchísimas más células en ese microbioma que las células propias y tiene también una arquitectura y unas regularidades muy importantes. ¿Eso qué implica? Que no estamos solos, en cierto sentido, ¿no? No somos una especie, somos lo que se llama un holobionte, somos una composición de especies que no podemos desgregar, no podríamos vivir sin el microbioma. Y la otra cosa que creo que es muy relevante para lo que queremos discutir aquí es que también cada vez está más claro que la biodiversidad que tienes en el microbioma, en nuestros microbiomas, en la piel, en el intestino, es muy relevante, es muy importante, que podemos reconocer especies clave, digamos, que están allí jugando un papel importante y muchas otras que están allí para crear esa diversidad y esa arquitectura que hace el sistema que se comporte de manera fiable en el tiempo. Y cuanto más sabemos, más claro está que cuando el microbioma falla, hay una enfermedad. Y enfermedades que no entendíamos en absoluto cómo podía ser que, en dos gemelos este la desarrolla y esta no, resulta ser que es el microbioma. Y que en muchos casos es precisamente esa biodiversidad que se viene abajo, ¿vale? Debido a que hay un patógeno o hay un fenómeno ambiental que lo desregula. Y es muy bonito porque aquí hay un diálogo en dos direcciones, ¿no? Desde la ecología podemos sacar lecciones muy importantes para entender algo que en biomedicina va a ser clave. Y por otra parte, como que empieza una etapa también creo fascinante de intervenir sobre el microbioma, de ver cómo podemos reparar esas funciones, hay una posibilidad de que aprendamos algo en la otra dirección, ¿no? Cómo podemos ayudar a restaurar ecosistemas. A ver, mira, para resumir un par de cosas, por un lado decirte que eso de que ves que hay muy poquita gente para tanto trabajo que hay que hacer incluso en sistemas, entre comillas, simples como una isla, ¿no? Ya Galileo, astrónomo, se quejaba de que
Eran demasiados los enigmas que había en el universo para los pocos que los estudiaban, ¿no? En astrofísica te puedo decir lo mismo. Cuando nos juntamos todos los expertos mundiales de mi especialidad, que son nebulosas planetarias, lo hacemos cada 4 años y nunca pasamos de 200 personas, ¿verdad, Eva? De este tipo, más o menos. Bueno, pero no importa. A nadie le importa que la nebulosa planetaria esta sea roja o no, pero lo vuestro sí nos importa. Sí me importa saber cómo funciona un ecosistema. Dice que no lo conocemos todavía muy bien. ¿No sería, por tanto, lo mejor dejarlo tranquilo, no destruirlo hasta que lo conozcamos mejor? Uy. Porque las planetarias, te digo, somos pocos, muy bien. Vamos lentamente, también. Alguna vez llegaremos a saber muchas cosas, también. Vosotros también vais poquito a poco, ¿no? Pero es que mientras estás descubriendo y no descubriendo y ver las redes y ver las capas que hay y ver las interacciones y aparecer los hongos, ¿no? Mientras eso ocurre, tienes un campo de golf en una isla. Sí, sí, no, claro. Y si estamos en la década de la restauración, ¿no? Está declarada por la ONU desde el 2021 hasta 2030. Estamos ya en la mitad. La idea era que llegar a 2030 y tener el 30% de los ecosistemas conservados. De los ecosistemas terrestres vamos por el 17%, o sea que no llegamos a 2030. ¿Te refieres ya? A 2030. Perdona, 17 ya están restaurados, ¿te refieres? Deberían estar, restaurados, o sea, restaurados, protegidos, ¿no? Los ecosistemas protegidos en 2030, el 30%. Vamos por 17% de los terrestres. De los océanos, los ecosistemas marinos, el 8%. Vamos. O sea que en 5 años no llegamos ni de broma, ¿no? a 2030. Entonces, a ver, hay muchísimo por hacer. Lo que necesitamos es que, claro, tiene que haber aquí trabajo para todo el mundo, ¿no? Unos estamos investigando especies, interacciones, hongos, polinizadores. Modelos teóricos. Exacto. Otros tendrían que estar, o sea, en vez de estar invirtiendo los gobiernos tanto dinero en matarnos. En matarnos, ¿no? Hoy leía, viniendo para acá, que Europa va a destinar como 650.000 millones para armarse. Y he pensado lo primero, madre mía, con todo ese dinero, imagínate todo lo que se podría restaurar, todo lo que se, bueno, ¿no? Y dedicarlo a educación, a salud, a todo. Pues no. Entonces, Homo sapiens, que no es nada sapiens, como te decía antes, no creo que merezcamos este apellido, pues no. Entonces, sí, o sea, idealmente, claro que sí que deberíamos estar haciendo esto. Muy bien, gracias pero... por poner el problema donde está. Entonces, somos una parte del ecosistema muy importante, ¿no? El Homo sapiens. Sí, muy perturbador, eso claro. ¿Lo tenéis en cuenta en vuestros modelos? Es decir, ¿se tiene en cuenta... ¿Estudiáis modelos teóricos de sistemas vivos y no vivos donde haya una parte dominante como la nuestra que está interaccionando? ¿Sí se estudian? ¿Hay implícitamente muchas veces sí, porque por ejemplo con especies invasoras el motivo del éxito de la especie invasora suele ser que el humano previamente ha degradado el sistema, ¿no? Muchas veces se habla de los conejos que se dejaron en Australia y que empezaron a proliferar. Bueno, hay que poner en contexto, ¿no? Antes de eso se eliminó a todos los depredadores, ¿no? Se quedó sin depredadores. Se trajeron, no sé si 10 millones de ovejas, que como podéis imaginar, pues tuvieron un impacto muy grande. Y una parte semidivertida de esto es que también se trajeron camellos, que mucha gente no lo sabe. Se trajeron camellos porque para hacer las vías del tren, que había que hacer una vía del tren para todo el país, pues son una especie especialmente resistente, que aguanta muy bien las condiciones difíciles, y cuando se acabó de hacer la red de trenes, pues pasó lo que hacemos los humanos, ¿no? Pues venga, libres, disfrutad de la vida. Hasta que, ¿qué pasó? Pues los camellos son una especie terriblemente agresiva contra los ecosistemas, ¿no? Y llegaron a tener una población de 1 millón de camellos. Entonces, lo que pasa siempre cuando se toman las decisiones equivocadas sin pensar en la ecología, ¿no? Quiere decir, vamos a matarlos. Entonces, cuando empezaron a salir las imágenes de gente desde helicópteros disparando a los camellos, claro, un escándalo nacional. Y bueno, ahí está el problema, ¿no? Todavía suelto. Pero mi punto es que, desde el punto de vista de muchos fenómenos negativos que han pasado en la biosfera, tienen que ver con los humanos. Luego está el que incorporemos en los modelos matemáticos, en los modelos de simulación,
el efecto humano. Y sí, es una tradición que es relativamente corta, aunque ha habido trabajos hace años para, por ejemplo, ver la ciudad como un ecosistema, donde hay flujos de energía y hasta cierto punto pues, hay equivalencias, excepto en lo del reciclaje, ¿no? Que ahí fallamos por completo. Pero sí, la integración de los humanos es importante. Somos una especie singular porque nuestra presión sobre esa red ecológica no es la de una especie natural. Pero sí, ahí estamos. Y en las islas hay un montón de ejemplos en muchas islas por todo el mundo de introducción de especies en un sistema, como he dicho, que es simple. En las islas, una de las características principales es que hay una biota disarmónica, se llama, ¿no? Hay un conjunto de especies cuya proporción, los taxones, difieren de los taxones de las proporciones que hay en el continente. Entonces, por ejemplo, a una isla oceánica no llegan mamíferos no voladores porque simplemente no pueden acceder, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, además, hay un montón de características intrínsecas de las islas, ¿no? En estas condiciones de aislamiento, si no hay depredadores, que suelen ser estos mamíferos que no han llegado, pues las especies no tienen por qué, porque es caro, desarrollar defensas. Entonces, tú pones una rata, un gato, o para las plantas una cabra, un conejo, esas especies no están adaptadas a convivir con esa especie y desaparecen en poco tiempo. Hay un ejemplo muy bonito que yo suelo poner en charlas que doy así, de la isla de Guam, en el Pacífico. En la Segunda Guerra Mundial, un carguero, bueno, ahora es militar, pertenece a Estados Unidos, introdujeron una serpiente, la serpiente arborícola, Boiga irregularis, creo que se llama. Entonces, esta especie, esto en 1950, en pocos años había hecho desaparecer casi todas las especies de aves, murciélagos y también roedores, bueno, todo lo que... Bueno, y sigue ahí, todavía la están mitigando, pero las culebras también es un problema muy grande. Se extinguieron las especies. Entonces, muchas de las especies, claro. Entonces, continúa el bosque, pero es un bosque silencioso, o sea, está defaunado. Este es un problema también, o sea, se habla mucho de deforestación, pero un problema actual que tenemos y muy grave es la defaunación, que no lo ves hasta que, bueno, ves que las funciones están fallando. Entonces, todas estas aves o reptiles que estaban comiendo los frutos y dispersando las semillas y haciendo que el sistema funcione, pues colapso, porque han desaparecido. Entonces, esto hay un montón de datos, papers, ¿no?, científicos que han estudiado cómo es la germinación, la poca germinación que hay, o sea, no hay regeneración de bosque, ¿no? Y esto hay muchos ejemplos y cada vez más. Y también quería decir esto, que bueno, hay estos datos de extinciones que son alarmantes. No estamos ya entrando en la sexta extinción masiva. La quinta fue hace 65 millones de años, cuando desaparecieron los dinosaurios. Ahora es que va lentamente, pero no están desapareciendo las especies así rápidamente, pero están desapareciendo las poblaciones. Está teniendo lugar muchas extirpaciones de las poblaciones. Entonces, por ejemplo, pensemos en elefantes, jirafas, antes ocupaban un área enorme y ahora está solamente en unos cuantos parches. Un estudio reciente, un par de años, que hicieron con 300 y pico de especies de vertebrados, y vieron que la mitad de las poblaciones habían desaparecido desde el año 1970. Entonces, está habiendo unas extinciones silenciosas que eso, no se les llama extinciones hasta que el último individuo desaparece, pero estamos perdiendo mucha diversidad. Y por eso muchos científicos están hablando, es un término polémico, pero están hablando de que estamos entrando en la sexta extinción. Y si no hacemos algo de eso, de empezar a restaurar
hábitats como locos, pues vamos, como dice un colega mío mexicano, Rodolfo Dirce, estamos mareándonos alrededor del desagüe y acabaremos yéndonos por el desagüe ambiental y cultural. Ricard, y comentando esto que dices, por un lado, para la gente que a lo mejor no tiene tantos datos, cuando escuchas la sexta extinción, dice, bueno, pues no pasará nada, luego vendrá la séptima, luego la octava, y aquí estamos tan contentos. No, estamos hablando de un periodo muy largo, estamos hablando de 3.000 millones de años de historia de la vida en la Tierra, que ha habido 5 grandes extinciones por causas naturales. Eso es, y además, entre comillas, lenta. Esta es terriblemente rápida. Estamos hablando de unos miles de años, a lo mejor, ¿no? Y en las islas más, ¿eh? O sea, la tasa más de rápido extinción todavía. es más de 10 veces más rápida. O sea, que no hay que quedarse tranquilos de decir, bueno, pues ya aguantaremos esta extinción y vamos a la siguiente. ¿Se tienen en cuenta estas extinciones, o sea, estos fenómenos donde hay una subida de la biodiversidad de las especies en un sistema que no sea vivo? ¿Se modela también picos donde tiene mayor diversidad y donde puede haber una extinción, entre comillas, de subsistemas que haya? ¿O es algo que solamente tiene que ver con la vida? Es difícil pensar en un sistema que no esté vivo, que tenga esa propiedad, porque la diversidad y sobre todo la creación de diversidad, porque tú tienes la historia de la evolución, es parte de la naturaleza de lo vivo, ¿no? Que en ese sentido difiere de lo que vemos en la física de sistemas que no están vivos, ¿no? La diversidad, la capacidad de los agentes vivos de computar, de ser cognitivos, de tener agencia, son cosas que podemos explicar empleando herramientas de la física, pero que no se corresponden con sistemas físicos naturales, ¿no? Sí que añadiría sobre lo que se estaba diciendo ahora que es importante tener presente ese papel que juegan algunas especies clave y que es quizás las cosas que mejor entendemos en ecología. Y hay infinidad de ejemplos. Muchos vienen de islas. Las islas, como que son sistemas manipulables, se ha hecho de todo tipo de trastadas, ¿no? Yo me acuerdo también esos experimentos que hacía Wilson de tomar islas muy pequeñas, a lo mejor la más pequeña era de ese tamaño, y fumigarlas por completo, ¿no? O sea, experimento un poco durillo. ¿Por qué? Pues porque la idea era intentar entender cómo las islas son recolonizadas, ¿no? Intentar ver si la teoría que se tenía se correspondía, y fue un avance importante. Y en otros casos, yo por ejemplo, uno que me gusta mucho es una isla que apareció de forma artificial cuando se hizo el Canal de Panamá. El Canal de Panamá estaba lleno de bosque, entonces hay una isla que se creó, una isla muy grande, que está en medio del canal, de Barro Colorado, que es una estación científica, donde se estudia la diversidad, y tuve la suerte de poder visitarla hace años. Y bueno, es una maravilla, y entre otras cosas porque nos da una visión muy interesante de qué pasa cuando desaparece una especie clave. El jaguar, que vivía allí sin más problemas, ¿con qué se encontró? Que la población de jaguares ahora estaban en una isla. Es decir, que su dominio, digamos, para adquirir alimentos se quedó de repente cerrado a un sistema muy pequeño. Los jaguares se extinguieron. Y con la extinción del jaguar, ¿qué pasó? Pues el control que hacían, y este es un escenario muy típico sobre las especies de herbívoros, desapareció. La capibara creció como 1000 veces en población, y eso que generó toda una cascada de fenómenos, ¿no? Nos dan una idea de por qué una especie es importante, pero pasaron muchísimas cosas, y una la mencionaba antes, ¿no? Las acacias, que daban sus semillas, y que las semillas son la máquina del tiempo del futuro para hacer otra acacia, desaparecieron, porque la presión de los herbívoros era enorme, se comían todas las semillas. La acacia es una especie fantasma, ¿no? En realidad los árboles siguen ahí, pero no hay posibilidad de que se sigan propagando. Y eso, claro, como es una estación de investigación, se ha podido analizar prácticamente a todas las escalas, y ves una parte seguramente de lo que hay, ¿no? Pero ves cómo pues, ha afectado a especies de hormigas, a especies de abejas, y cosas que a veces no te esperas, no entiendes muy bien el porqué, y por eso también es esa dificultad de analizar. Y yo quiero puntualizar que un problema importante que tenemos de no valorar la biodiversidad y el impacto que tiene
es que la biodiversidad nos protege de muchas cosas también, ¿no? De patógenos, en particular hongos, que con el cambio climático se van a hacer más frecuentes, ya empiezan a haber más infecciones mediadas por hongos, y sin esa biodiversidad que retiene, que controla, ¿no? De manera natural, nos podemos encontrar con que perdemos nuestra capacidad también de controlar infecciones que ahora son, bueno, los nuevos patógenos emergentes. Un ejemplo, Sí. Otro ejemplo que estaba pensando, de un experimento que hicieron en África también, y viendo cuando eliminaban los elefantes, los grandes herbívoros, aumentaba muchísimo en pocos años el número de roedores. Y con eso también habían encontrado que habían aumentado la peste bubónica, o sea, una serie de enfermedades zoonóticas, o sea, que nos pueden afectar también a nosotros. Entonces, sí, cada vez hay más evidencia eso de que la biodiversidad nos protege, nos interesa que haya diversidad en un sitio, y eso es independiente de que una especie, bueno, lo que decías tú, ¿no? La biodiversidad es gratuita en el sentido que si la dejamos tal como estaba, dejamos las islas, dejamos el continente, lo más que podamos, ese 17% que dices tú, ¿no? Sí, Si lo aumentáramos, que es todavía. poco, si lo aumentáramos, no hace falta ahí tocar nada, sino simplemente dejar, ¿no? Dejar los bosques, dejar los océanos, los que no estén deteriorados. Bueno, hay que ayudarlos, no. O sea, hemos degradado Ya no tanto podemos que no podemos dejarlo. decir, o sea, en algunos sitios sí, pero si ya un bosque está tan degradado, hay que replantar, hay que introducir, ahora el rewilding, ¿no? También, Sí. si hay que introducir herbívoros para que ayuden a regenerar el bosque, pues es que en sistemas como Hawái es un archipiélago que es también el más invadido de todos los archipiélagos. Sí. Ahí también han desaparecido pues, muchísimos dispersores. Entonces, quienes están ahora ejerciendo este papel de regeneración del bosque son aves introducidas. Entonces, durante muchos años se estuvo diciendo, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, es un poco una contradicción. Queremos erradicar, por un lado, las invasoras, pero a la vez, si las eliminamos, no hay regeneración. Entonces, caso por caso, es contexto dependiente, y sí que hay que estar ahí gestionando bien. Por eso es muy importante esto, que los científicos colaboremos con los gestores, con los tomadores de decisiones. Lo que pasa es que vamos ahí a dos velocidades, y este es el problema, ¿no? Los gestores quieren soluciones rápidamente, los científicos necesitamos nuestros valor de P, que tenemos, para mojarnos y decir, sí, este es el efecto, que necesitamos unos años, tenemos que replicarlo al año siguiente, y hasta que no estamos seguros no queremos dar esa información. Pero bueno, hay que ahí ir adaptándose, porque está clarísimo que tenemos que trabajar conjuntamente, sobre todo porque nos corre prisa. Nos corre prisa dada la elevadísima pérdida de biodiversidad que está. Tú también estás trabajando en proyectos y en ideas y en cálculos teóricos también de cómo regenerar espacios, sí, etcétera, ¿no? Vamos a ver, antes de que nos cuentes un poquito cómo es, que sería muy interesante, estamos en la parte pesimista. Vamos a poder coger esa carrera, vamos a poder convencer a esos gestores, que entre comillas les llamamos políticos, ¿no? Que son los que toman las decisiones cada día. ¿Nos va a dar tiempo? Bueno, ese es el cuello de botella, de hecho. Una cosa que, por ejemplo, nos tendría que dar optimismo es saber que, por ejemplo, en la costa, cuando tú proteges una zona del litoral y dejas que esa zona se vaya regenerando, sin necesidad de que haya quizá ninguna intervención, la capacidad de regeneración de ecosistemas es muy notable, ¿vale? Y volvemos a lo mismo, cuando dejas que esa biodiversidad crezca y vaya desarrollándose, enseguida favorece un montón de posibilidades, ¿no? La biodiversidad quiere decir que creas más nichos para más especies, y ellas crearán más posibilidades, ¿no? En otros contextos también lo hemos visto, y también hemos aprendido lecciones, ¿no? Cuando se devolvieron los lobos a Yellowstone, ¿no? Que era un sistema que también había tenido ese problema de que de repente pues, los lobos ya no están. ¿Cómo es que los salmones también
casi han desaparecido. Parece que no tiene ningún sentido eso, ¿no? Pero hay cadenas que conectan las cosas. Y la pretensión, cuando se devolvieron los lobos a Yellowstone, no era hacer una ingeniería y decir voy a manipular cada especie del sistema, ¿no? Es como devolver una parte esencial del sistema, una parte que se propagará beneficios enormes a toda la cadena trófica, incluyendo, pues, no sé, los castores vuelven allí, vuelven a hacer sus presas, eso también tiene un impacto en crear nichos nuevos. Bueno, es esa riqueza que va creciendo una detrás de otra. Esas cosas las entendemos y además creo que es algo paradójico, ¿no? Tenemos una visión bastante clara desde hace muchos años en términos del cambio climático, que es el problema, junto con la desinformación, es el problema central, ¿no? La desinformación sí. no es nuestra, digamos. Nuestra. No sí, de sí. la ciencia, sí. No. Y es que yo recuerdo hace 30 años que ir a una conferencia sobre el cambio climático y uno de los científicos que explicaba, bueno, vamos a hacer unas predicciones para dentro de 30 años. Y recuerdo las predicciones relativamente precisas, ¿no? Aumento de eventos extremos, pero no solo eso, sino decir, bueno, grandes inundaciones en Centro Europa, mega incendios en California, en Australia. Cuando veías la lista decías, ostras, no sé, ¿no? Es mucho decir, bueno. Hace 30 años. Hace 30 años. Es decir, tenemos el conocimiento y creo que estamos bastante acertados en lo que sabemos. Y ahí es donde hay que pensar. Tenemos una ventana de oportunidad. Y si hay dos cosas claras que están sobre la mesa, una es proteger la biodiversidad, porque eso de manera totalmente, vamos a decir que gratis, te da una serie de atributos y casi prácticamente de bienes económicos que no valoramos, pero que están ahí. Y por otra parte, bueno, cuando uno dice esto, a veces la gente está pensando, uy, que hay que cambiar la forma de vida y hay que... No, en realidad lo que estamos haciendo es malbaratar recursos de una manera masiva. Es decir, los combustibles fósiles son un problema, pero, bueno, por ejemplo, me estoy desviando un poco, pero quiero puntualizar porque es importante. Los alimentos, ¿no? Cerca del 50% acaban en la basura, ¿no? La huella de CO2 que tiene esto es enorme y realmente no podemos evitar esto, ¿no? Bueno, esa ventana de oportunidad está ahí y hay que aprovecharla porque la ventana se va haciendo pequeñita. Sí. Y vamos a aprovecharla. Quería añadir Sí, claro. que también, o sea, he dicho esto, que tenemos que trabajar con los gestores, pero tenemos también, y bueno, lo estamos haciendo, al menos muchos científicos, saliendo de nuestra zona de confort, que es, bueno, coger nuestros datos, publicar nuestros artículos que lee una mínima parte de la población mundial, ¿verdad? Y salir, también además porque nos financia la sociedad con fondos públicos, salir a la sociedad y contarles lo que estamos encontrando, pero no solamente para que tengan conocimiento cultural, sino para darles, y ahora, como digo, más que nunca, que sepan cuáles son los problemas, porque hay muchísimo desconocimiento ambiental, pero muchísimo. Y el problema también, para mí, grave ya, que sean los mismos políticos que no tienen ni idea. O sea, hace unos meses oí que la señora Ayuso iba a Galicia y dijo, estos bosques de eucaliptus, qué preciosos. Y, madre mía, ¿no? O sea, no creo que esa señora sea tonta, pero tiene una ignorancia. O sea, no sé, desde luego no la asesora un buen biólogo o bióloga, porque es una barbaridad enorme decir esto, ¿no? O sea, es también un ejemplo típico de colapso, lo que ha pasado en Galicia, y que encima ahora que quieren crear otra empresa, una mega empresa. Entonces, tenemos que trabajar mucho y distribuir este conocimiento en las escuelas, bueno, en todas las edades. Para mí, la esperanza ahora está en los futuros políticos, o sea, niños, jóvenes, y usando muchos mecanismos. Si es necesario influencers, darles unas clases y que ellos, pero tiene que llegar de alguna manera porque... Ricard, Ana,
están hablando de un tema que a lo mejor, como dices, que se cae un poco fuera, pero no tan fuera, que es el flujo de información que fluye, por así decirlo, entre los distintos nodos de un sistema. Estoy hablando ya como teoría de sistemas, como sistemas complejos, pero todos lo podemos aplicar aquí, ¿no? Llámese Twitter, llámese lo que sea. Hay un flujo de información que está llegando a los individuos, que somos nosotros, a otros individuos que son nodos, que son puntos más importantes de difusión, porque lo que yo hablo y lo cuentan y lo escuchan mis amigos son 4, pero hay otras. Bueno, ese flujo de información general, ya de la teoría general de los ecosistemas y de los sistemas complejos, que también hay una información que fluye entre las partes, ¿verdad? Hay casos como el nuestro que puede ser tan fácilmente corruptible, por así decirlo, porque si yo cuento una barbaridad, como la que estás diciendo tú, ¿no? Qué bonitos los bosques, y eso llega a la prensa, llega a no sé qué, y llega es una información a veces equivocada, a veces tendenciosa, a veces completamente falsa. ¿Sí? ¿Qué le pasa? Mi pregunta entonces es, ¿qué le pasa a un sistema, a un ecosistema, cuando el flujo de información que fluye entre sus partes es así, es malo? Se pudre, se colapsa. ¿Qué es lo que pasa? Esto es como, a ver, las personas, tú ves a cualquier persona por la calle y si no lleva aquí un cartelito que pone soy mala persona, pues no lo puedes distinguir. Tú en una red, eso es lo bueno o sea, lo bueno y lo malo, ¿no? Que ahora una buena noticia en pocos segundos te llega al otro lado del mundo, pero es que un bulo también. Pero no hay. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? Bueno, pues... ¿Qué hacemos en la teoría de sistemas? Este es un gran desafío también, pero hay maneras. Bueno, seguro que sabe más. También abrimos un melón, ¿no? Porque, por una parte, la propagación de desinformación, que es un problema que creo que es muy grave. Yo te comentaba en una conversación que, de hecho, si lo pensáis, es algo que ha sido inesperado, ¿no? Cuando históricamente alguien quería destruir la información, la forma habitual, ¿cuál era? Quemar las bibliotecas, ¿no? O matar a los autores. Está bien. ¿Quién iba a decir que la mejor manera de destruir información es crear otra información, ¿no? Que Mala, es falsa. Sí, sí. Y que se aprovecha de algo que es, bueno, en parte la naturaleza humana y en parte la arquitectura de las redes. Que curiosamente, de hecho, los primeros artículos que salieron de redes ecológicas vinieron inspirados en qué pasa cuando atacas Internet, ¿no? Cuando te quitas elementos clave de la red. Claro, es un problema de epidemias, en el fondo. Una buena parte de lo que pasa, de cómo se propaga la información y la desinformación, en el fondo, las matemáticas no son muy diferentes de la de un patógeno. De un patógeno. Claro. Un virus, por ejemplo. Sí, así que hay una paradoja ahí, ¿no? Podemos entender el proceso y podemos entender incluso cómo se polariza la información. Eso es importante porque es una parte grave de no poder hacer un discurso que los políticos lleven adelante, ¿no? Porque hay mucha ideología. Claro, el problema de esa polarización, que es un fenómeno que, ya digo, matemáticamente es casi como ecología y epidemiología. Pero hay un problema ahí, ¿no? Y es que no solo no es que yo no esté de acuerdo contigo, sino que hemos llegado a este estado en el que yo te odio, ¿no? Es decir, yo no voy nunca a escucharte. ¿Cómo deshacemos ese problema, ¿no? Ese es un problema que en complejidad se está intentando abordar y que tiene consecuencias enormes para todos, ¿no? Incluso para la democracia, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Pero se está estudiando, se estudia Sí, científicamente. Sí. Se puede modelar, se puede hacer un análisis. Se puede modelar y es lo que se está intentando hacer, ¿no? Ensayar formas de intervención. O sea, ¿qué tipo de intervención tendrías que hacer? Pero tengo que decir, y algunos de mis colegas de Santa Fe están en ese tema, pero no está claro cómo resolverlo. Hay un ecosistema cultural que es diferente en algunos sentidos de los ecológicos y que trabajar con las posibilidades de modificarlo para conseguir esencialmente que la gente tenga más criterio y se escuche, que la información vuelva a tener el valor que tenía antes, ¿no? La información que buscábamos, que la información objetiva. Que te valiera. ¿No? Y bueno, no es casualidad que en ese ecosistema estén cayendo nodos muy importantes como el periodismo, ¿no? Los buenos periodistas. Eso es una parte de la salud del ecosistema cultural que no nos estamos dando cuenta, pero que si desaparece, realmente tenemos un problema muy grave, ¿no?
Una puntualización para los que estén escuchando atentamente y se hayan perdido. Cuando habla de Santa Fe no está refiriéndose al Vaticano ni nada parecido. No. Es que Ricard trabaja también o está asociado, ¿no?, a un instituto que está... ¿Dónde está? En Estados Unidos, pero no sé dónde. En New Mexico, sí. En Nuevo México. Donde caen los ovnis Y yo creo que es el más importante, o por lo menos el primero sobre el estudio de la complejidad, y donde hay allí físicos, hay de todo. hasta filósofos, me parece, ¿no? Sí, hay de todo, Sí. de todo. He compartido despacho con historiadores, con arqueólogos, con economistas. Sí. Bueno, Estados Unidos tiene su cosa buena también, ¿no?, de organizar cosas de estas. No es... Hablando de Estados Unidos y cosas buenas, tenemos que dejar a la gente que hable un poco. No sé si tenéis temas... Bueno, podemos seguir un poquito más, pero leía en la parte un poco negativa. Luego leía hace muy poquito un artículo de 2023 donde decía que el ser humano más su ganado, incluyendo los pollos, somos el 95% del peso de materia viva, la biomasa, de los mamíferos, de todos los mamíferos terrestres y marinos juntos. Hay que pararse un poquito a pensar, es decir, te coges todos los elefantes que hay, todos los ciervos, todos los ñus, todos los que quieras, las ballenas, los delfines, los no sé cuántos, coges todos los mamíferos, los pones en una balanza, ¿eh?, y resulta que son el 5% de lo que está en el otro lado. Y lo que está en el otro lado somos nosotros y nuestro ganado de mamíferos. Si sumamos los pollos, que no son mamíferos, pero que matamos, ¿saben cuántos pollos se matan al año? ¿Tienen una idea? Se estima unos 25.000 millones de animalitos. Hay que sumar otros 25.000 millones de kilos, no sé cuánto pesa un pollo, pero bueno, lo que sea. Y cuando juntas esto, cuando juntas el ser humano más todo lo que le rodea de domesticados, incluyendo los pollos, pues resulta que somos casi lo mismo, el 98% de la biomasa terrestre en vertebrados. Y ya estamos ahí sumando mamíferos, aves, reptiles y todos. Si estos números son un poco escalofriantes y lo estoy diciendo despacio, y ustedes los conocen, para que veamos dónde estamos, ¿no? Lo interesante, o terrorífico según lo veamos, es que hace solamente 5 o 10.000 años éramos menos del 0,01% de esa balanza, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué quiero poner estos números aquí? Primero, para que sepamos dónde estamos. O sea, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué biodiversidad queremos? ¿Dónde estamos ya? Esa es la parte negativa. Estamos ahí, ¿eh? Creo que estos números son... Hay uno muy antiguo, viene del año 99, los primeros no me acuerdo cómo se llama el hombre que lo hizo, pero el último censo que se ha hecho, que es en el 2023, somos... Bueno, ahí no están metidas las hormigas, ¿eh? Tú tenías razón, las hormigas pesan mucho y están en otro... Y las bacterias también, si sumas todas las bacterias. Pero, vale, entonces mi pregunta es... ¿Qué hacemos con todo esto? Es decir, y al mismo tiempo nos está costando tanto convencernos a nosotros mismos por el flujo de información que tenemos tan malo y convencer a nuestros gestores, nuestros políticos, ¿no? Nos está costando tanto estas cosas tan básicas de aquí estamos, tenemos que preservar la biodiversidad. No entendemos muy bien todavía lo de la biodiversidad en las islas, no tenemos un mapa muy bueno ni tampoco, pero sí sabemos que hay que preservar la biodiversidad, que eso nos vaya. Entonces, bueno, ya sé que no existen varitas mágicas, ojalá las tuviéramos, pero si las tuvieran, ¿qué querrían hacer? ¿Qué querrían? Mañana, en vez de Trump, te han nombrado a ti presidenta de Estados Unidos. Uy, vale. madre mía. No, bueno, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal que hubiera charlando con gestores. Trump. ¿Cómo que no? ¿Qué se podría? O sea, verdaderamente dirían, vale, me tomo esta tarea con ganas porque sé que la ciencia tiene cosas que decir y podemos hacer cosas. ¿Estaríamos en esa o no? Bueno, si lo primero... Bueno, ¿quieres contestar tú? Tú primero. Lo primero que ahí es eso, que convencer a estos políticos importantes de que la ciencia es importante. Claro, si tenemos, ahora mismo estamos, o sea, en crisis la ciencia con este presidente de Estados Unidos que está cerrando centros que estudian el clima, que bueno, está cada día
estamos viendo, hoy estaba leyendo en Nature, científicos quejándose de la administración de Trump porque ven que postdocs sin cobrar becas, bueno, está habiendo un colapso también de la ciencia debido a este señor. Entonces, pero bueno, imaginemos, este señor estará solamente 4 años y esperemos que ya no gane alguien así y que crea más en la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, las previsiones de crecimiento humano para 2100 se cree que casi llegaremos a los 10.000 millones. 10.000 millones de personas. Entonces, es mucha gente, es mucha biomasa para el planeta, pero sabemos que se puede vivir de forma sostenible. O sea, hay que cambiar el chip, esto de la growth manía, ¿no? De crecimiento... Siempre creciendo, siempre creciendo. O sea, no, porque estos modelos económicos también dicen que no. O sea, los mismos empresarios ven que no. Los recursos son limitados en una isla y en el planeta. Entonces, hay que cambio de paradigma. Pues hay que acercar más la gente a la naturaleza. Entonces, yo si fuera presidenta o alcaldes, yo pondría pues eso, a que los niños en las escuelas, más contacto con la naturaleza. La gente que vaya, no pueden estar todos hacinados en las ciudades. Se prevé que dentro de poquito el 70% de la población vivirá en ciudades. En ciudades ahí todos malviviendo, donde también hay más riesgos de virus, no tienes casi en contacto con la naturaleza, más infelicidad. Entonces, yo crearía pueblos donde se pueda vivir bien, evidentemente, con buen internet, que no te falte tu panadero, tal, que no te tengas que desplazar, que tengas tus escuelas, tus hospitales, pero volver a eso, sí, bajar la densidad de las urbes. Y concienciar de que, o sea, al tener esta gente, estos niños, más contacto con la naturaleza, aprenderían más a respetarla. Es que también otro cambio de paradigma que hay que cambiar es que somos naturaleza. O sea, esa imagen del cazador con la pata encima del rinoceronte y con el rifle, eso no, eso ya definitivamente no. Pero es difícil, para mucha gente todavía se cree que el ser humano está en la cima de la evolución de las especies y que somos el rey de la naturaleza y somos un elemento más. Entonces, esto va a costar, pero es que no queda otra. Y tenemos muchos ejemplos que demuestran que somos una especie más. Claro que tenemos, evidentemente, un cerebro mucho más desarrollado, que unos le emplean mejor o peor, pero que podemos hacer mucho. O sea, dentro de lo... Optimista, claro que sí. Hay que ser optimista. Y siempre, con eso acabo, yo siempre, cuando en mis momentos down y que oigo cosas en las noticias, o leo, yo pienso que grupos pequeños pueden hacer muchas cosas. Y en las redes también, pasando a nivel de red, nodos que son periféricos a veces pueden ser importantes en una red. Importante. Entonces, en Baleares, por ejemplo, yo siempre pienso en estos ejemplos, en estos momentos que estoy un poco depre, ¿no? Tenemos la isla de Dragonera, que hoy en día es un parque natural, bueno, desde hace ya años. Tenemos Cabrera, que es un parque nacional. Si no hubiese sido por un grupo de ecologistas, bueno, más unos intelectuales, más unos cuantos, pero eran 20, 30 personas que lucharon, que fueron ahí. En el caso de Cabrera sí que pesó mucho que fue Félix Rodríguez de la Fuente también, mira, y eso dio peso. Pero un nodo era un nodo importante y ahí le hicieron sistema. Más caso. Pero en el caso de Dragonera no, eran pues, los ecologistas del GOP, de un grupo de una ONG, local. Puede ser, y lo consiguieron. Entonces, en todo el mundo hay batallas que hay que ganar, pero hay que estar ahí. O sea, si tiramos la toalla y todo el mundo nos vamos a nuestras casas y ya será, y confiamos en los gobernantes, ahí sí que nos vamos por el desguace mañana. Entonces, hay que tener esperanza, pero no hay que parar, y hay que luchar desde todos los frentes. Sí, estoy totalmente de acuerdo y quizá una pieza clave aquí es lo que decías antes, ¿no? Los científicos nos tenemos que mover más en la dirección de tener más influencia. Y no, de hecho no es una casualidad que en Estados Unidos, pero también en general a caballo de la emergencia de la ultraderecha, el ataque a la ciencia se ha convertido en algo general.
No a la teoría de la evolución o al cambio climático, sino en general a la ciencia. No se están intentando desmantelar institutos de investigación en Estados Unidos y quitar poder a las universidades por casualidad, sino porque la ciencia, por naturaleza, es crítica, ¿no? Lo primero que hacemos cuando llegamos a una conclusión en un estudio de investigación, y es algo que puede parecer raro, pero es decir, vale, ¿yo ahora cómo me cargaría esto? Claro. ¿No? ¿Cómo desmontaría esto? Porque además sé que no va a ser una verdad absoluta. Pero eso colisiona mucho con los que quieren tener una agenda política y que quieren llevarla hasta donde haga falta, ¿no? Hay que reivindicarlo. Y en el campo de la ecología, pues reivindicar la biodiversidad, por ejemplo, y también lo que decía antes, ser conscientes de que el cambio climático no va a traer las cosas de manera lenta y pausada, y que habrá una oportunidad dentro de 50 años de ir para atrás. No podemos superar 2 grados de temperatura porque hay un riesgo muy grande de que la Tierra, por lo que predicen los modelos, se vaya a un estado de más y más y más calentamiento. Y uno puede pensar que 3 grados más o 4 grados más pues hace más calor, ¿no? Me acuerdo de un Mejor artículo, para ir a la playa. me acuerdo de un artículo del País que decía, bueno, no sé qué, los aires acondicionados, no. O sea, lo que veremos es el colapso de la agricultura y veremos refugiados climáticos que serán cientos de millones de personas que se estarán intentando ir a otra parte. No podemos ir hasta allí. Y hay que ser consciente de eso, y lo que decía antes, hay una parte que creo que es positiva, y es comprendemos cómo hay que hacer las cosas, claro. Se puede vivir de manera sostenible, y hay gente que ha hecho números para esto, y 1000 estrategias para mejorar la calidad de vida de la gente, que a veces son cosas que pueden no ser obvias, ¿no? En aquellas zonas, por ejemplo, en Asia, donde se ha dado facilidades a que las mujeres puedan tener un negocio, tener acceso a algún tipo de trabajo, la natalidad baja y la calidad de vida sube. Y no es magia, ¿no? Es simplemente, a veces, sentido común y pensar las cosas. La ventana de oportunidad está ahí. Yo creo que eso es lo que tenemos que reconocer y utilizar, ¿no? El último asunto que me gustaría sacar en estos minutitos que nos quedan es, ¿podemos, lo que se puede aprender de una isla o de un ecosistema un poquito más grande, con la velocidad que la ciencia va, que nos dejen tranquilos para estudiarlo, podríamos extrapolarlo al ecosistema global de todo el planeta, ya si lo miramos desde lejos, ¿no? Si miramos nuestra islita que tenemos, ese punto azul, no hace falta irse muy lejos, simplemente ya desde la Luna un poquito ya lo vemos muy chiquitito. ¿Sería como una isla también? Y lo que aprendamos con toda esta teoría de sistemas y ¿podríamos aplicarlo al ecosistema global de alguna manera para saber dónde de nuevo estamos y dónde podemos llegar? ¿Se pueden extrapolar esas cosas? ¿Son escalables? No sé si... Bueno, yo sí que la veo como una isla, y la galaxia podría ser pues el archipiélago, ¿no? Claro. Entonces todo el universo es un grupo de archipiélagos, y el planeta está allí aislada en la inmensidad del universo. Entre comillas. Aislada, entre comillas, sí. Porque está agarrada con el sol. Claro, rodeada de vacío, como es. la isla está rodeada de agua, ¿no? Las islas marinas tienen recursos limitados, o sea, hay muchas analogías. Sí. O sea que sí valdría. Y sí nos daría también una especie de modelo de cómo es nuestro planeta cuando ya en el futuro, ya se conocen muchos exoplanetas, como sabéis, ¿no? Ya sabemos de muchas estrellas, miles de ellas, que tienen sus sistemas planetarios, y confiamos todos, sobre todo los más jóvenes que estén aquí, que en un día se levanten y digan, hombre, por fin los astrofísicos han encontrado ya señales inequívocas de vida en este planeta. Bueno, y empezar a estudiar también sus ecosistemas y tal, y decir, el nuestro lo conocemos. Hemos empezado con islitas, ¿no? Pero la probabilidad de que sea igual es infinitísima. Estupendo, o sea, eso es lo que quería que nos contaras. No, estamos aquí los humanos por casualidad. O sea, ¿no? Hay una serie hay procesos estocásticos. Claro. Entonces, la probabilidad de que salieran las mismas especies es mínima. O sea, sí que seguramente si hay vida en otro planeta, pues ahí deben empezar a ser algo similar a las bacterias, arqueas. ¿Sería vida hongos, basada en el carbono, según tú?
¿Cómo? Basada en el carbono, según tú. Basada en el carbono, esto no tengo ni idea. Supongo que sí, Supongo porque que hay sí. carbono, ¿no? Carbono, nitrógeno, Y claro, hidrógeno. claro. Eso sí, por eso que... O sea, a mí- sería distinta en la forma y todo eso, pero a lo mejor en los componentes, ¿tú qué piensas? Sí, exacto. Yo, como acabo de decir, yo hace poco he sacado un artículo, Vaya. un tocho de artículo, que tiene un título muy modesto, que es Restricciones fundamentales a la lógica de lo vivo. Qué bueno. Y lo que presentamos, esto ya es otro tema, pero lo que presentamos es una conjetura, y es que si detectamos vida en otro planeta, pero eso también tiene consecuencias sobre lo que podemos crear nosotros, se basará en la misma lógica. Es decir, habrá polímeros que tendrán la información y sospechamos que los candidatos son muy pocos. Habrá células, comunidades fundamentales y bueno, un montón de cosas más, hasta ecosistemas que podemos reconocer con propiedades universales. Y cosas divertidas como, por ejemplo, que los parásitos serán algo inevitable, serán una parte fundamental, cosa que encaja con nuestra intuición, ¿no? Lo vemos desde los ecosistemas hasta la sociedad, ¿no? Pero hay que demostrarlo, ¿no? Eso. ¿Tú no crees que podría haber un planeta donde no hubiera parásitos de las siguientes, o no hubiera ni siquiera especies? Imagínate que se crea una especie de vida basada en el carbono, quizá basada también en moléculas pequeñas, en aminoácidos, otros distintos, porque conocemos como 80 o 100 y solo la vida emplea 20. Bueno, o basada también en moléculas que transmitan la información, como los nucleótidos, ¿no? El ADN, el ARN y todo eso. Vale, imagínate que es así, pero que se crea un ser, ¿no? Que es yo me la imagino como una especie de babosa para que no sea como nosotros, o como una gelatina, que poco a poco va cubriendo la superficie, va captando energía de su estrella y va cogiendo los recursos minerales, los minerales que necesita, los metales, todo eso del entorno, ¿no? El agua que tenga, lo que sea, se va extendiendo y se hace un solo ser. Con lo cual no hay evolución darwiniana también, porque no hay variedad, no hay... Eso os cabe en la cabeza. Esto no lo hemos pensado ni lo hemos... Pero bueno, ya que os tengo aquí, os lo lanzo como ecólogos. No hay ecosistemas, no hay... La vida en nuestro planeta, durante una parte sustancial de su historia, era un poco así, ¿no? Incluso la gente, cuando había solo cianobacterias y los traumatolitos... Pero eran individuos, ¿no? Eran individuos. Yo te digo... Tú quieres una cosa continua. Yo me he puesto a que no. Cuando se averigüe, ya, luego decidimos cuánto nos apostamos. Nos apostamos. Yo no sé, no opino. Paso palabra. Bueno, yo creo que es un momento, seguro que tiene un montón de ideas, de preguntas. Si me echan una manita, antes de nada, mientras piensan y levantan la mano, voy a hacer un mini resumen de 30 segundos de lo que yo he aprendido aquí, ¿no? La biodiversidad es importante, mantengámosla mientras podamos. Hay pequeños grupos que han hecho grandes cosas, como allí, por ejemplo. Aquí tenemos a Wolfredo, por ejemplo, que fue el fundador de un pequeño grupo que se llama ATAN, ecologistas también, que pararon en los 70 la deforestación de Anaga. Si ahora podemos ir a Anaga y disfrutarlo con todas las limitaciones que tiene, es por ese pequeño grupo de profesores que estaban allí. También me he quedado con esa idea. Me he quedado con la idea de que la ciencia sí sabe qué hacer. Sí conoce la teoría, se estudia en física, se estudia en biología, sobre los sistemas complejos no vivos y los no vivos. Y tienen reglas que las entendemos y podemos, hasta cierto punto siempre hay que mejorarlo, ¿no? Y me quedo también con que tenemos una sociedad que por alguna razón permitimos que los flujos de información que nos llegan muchas veces sean malos, corruptos y negativos para nosotros mismos, ¿no? Y bueno, y ya, ese para mí es el resumen y yo creo que muchas gracias de lo que... Entonces, seguro que... A ver, por allí... Yo desde aquí no veo mucho, pero tú me dices, aquí, por aquí. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí. Lo primero, muchas gracias por la charla, que estuvo muy interesante. Mi pregunta, bueno, tengo una un poco, o que quiero que sea un poco más positiva, la segunda sí es un poco más fatalista. Con todo el tema pues, de cómo conseguir llevar la sociedad y no colapsar en el intento de una manera medianamente coherente, ¿es posible, con la cantidad de gente que somos ahora mismo, teóricamente, porque obviamente no se puede saber, pero ¿hay alguna manera de conseguir con los que somos
vivir, no solo vivir, sino dignamente, o sea, como vivimos aquí en el primer mundo, sin reducción poblacional, o sea, los que somos ahora mismo, o los modelos indican que ya se pasó, ya somos demasiados. Esta es la primera, y si quieren les comento la segunda, o si quieren discutirla sobre la marcha, como quieran. Sobre la marcha, ¿no? Pues. La primera la contestará Ricard. Bueno, los números se han hecho. Es decir, es posible un mundo sostenible y las proyecciones son para los 9.000 millones que se espera que hacia el 2050. Es posible un mundo sostenible. Y es un posible mundo sostenible sin que eso que signifique, que es lo que se suele vender a veces desde la economía neoliberal, de decir, no, es que tenemos que volver a las cavernas, ni mucho menos. Y otra vez podemos aprender muchas lecciones del crecimiento sostenido de ecosistemas, se me viene la palabra crops, Cultivos. de cultivos. En fin, que hay muchas cosas que hemos aprendido. Los números creo que apoyan esa idea. Pero lo que ocurre es que, lo que decía antes, el crecimiento de los humanos es, lo llamamos hiperbólico, es un crecimiento más que exponencial. De hecho, yo a mis estudiantes, en una de mis asignaturas, después una vez en el examen, de un artículo que decía el mundo se acabará en el 2030 y algo, porque si hacías el cálculo de ese crecimiento que tiene una singularidad en un cierto año, ¿no? Y obviamente no es, el cálculo hay que mejorarlo un poco, pero el crecimiento es muy acelerado y si no lo hacemos compatible con cuidar bien de los recursos, eso no es viable, desde luego, nos vamos al colapso. La cuestión es necesario, no tiene por qué. Vale, y la segunda, que en realidad también está un poco relacionada con esta. Con todo lo que han comentado, sobre todo al principio, con esto de las que vamos a camino a la sexta extinción, aunque en este caso sería la primera que no es natural, entre comillas, me hace preguntar, ¿no? Porque yo ahora estoy viendo que desde los años 80 más o menos este concepto de ecologismo y de tal ya se empieza a instaurar e incluso empieza a haber legislación a nivel europeo, a nivel español ya de restauración y de conservación. Pero lo cierto es que desde los años 80 se sabe, pero que tampoco es que hayamos visto a día de hoy una gran mejora respecto a los años 80. Sí, en casos particulares, pero quizá no a nivel pues, general, ¿no? O sea, mi pregunta con este tema de los sistemas complejos, ¿no será que simplemente este concepto de inteligencia colectiva es que no somos tan inteligentes como especie que como nos creemos como individuos y pensamos que sí, pero luego en esos filtros hasta llegar ahí al mandamás o al político de turno es que hay un límite simplemente teórico que no se puede superar y ya está. Perdón si es un poco negativo, pero... No. Muy bien. El Homo No, sapiens, bueno. el Homo sapiens, ¿no? Que tú decías. El Homo sapiens, sí. No, a ver, bueno, el otro día también vi hace poco que van a estrenarse ahora en abril una serie que se llama Hope, Esperanza, que es una serie española que han ido por todo el planeta filmando proyectos de restauración. Yo he visto un teaser y la verdad que está súper bien, ¿eh? Entonces, bueno, cosas así es lo que necesitamos. Sí que hay proyectos de restauración por todo el mundo, más en los países desarrollados, desde luego, pero hay muchísimo por hacer. Y ahora el problema es este, ahora si hay que dedicar más fondos a otra cosa, pues ya creo que también lo decían, ¿no? Ahora en la Comunidad de Valencia, ¿no? el Pacto Verde, pues se lo pasan por el forro. O sea, hay unas normas europeas que firmaron para restaurar y para unos dineros dedicarlos a la restauración y se van a dedicar a otra cosa. Entonces también es un riesgo si empieza, bueno, gana la ultraderecha que no cree en cambio climático, no cree en la crisis de la biodiversidad, pues todos estos proyectos se pueden ir. Pero bueno, sí que se están haciendo cosas. Entonces, bueno, no hay que perder la esperanza. Por eso tengo ganas de ver esa serie. Estoy aquí haciendo propaganda, yo no salgo en la serie, pero es un amigo. Pero también como una puntualización que creo que es importante, y a veces no somos conscientes de que hemos perdido un poco lo que teníamos hace unos años. Es decir, hace no sé, voy a poner 20 años, era un poco impensable que algunas personas, sobre todo desde la política, salieran haciendo declaraciones o en un programa de televisión sin que hubiera alguien que fuera una contrapartida, ¿no? Eso prácticamente se ha esfumado. Es decir, tú tienes normalmente entrevistas a una persona que suele ser
favorables además, y hemos perdido la contrapartida. Y también hay un tema del conocimiento necesario para saber argumentar. Y me venía a la cabeza, ya que ha salido Ayuso, no por nada, pero recuerdo que en un debate que tenían en la Comunidad de Madrid, que no sé qué partidos proponían algo de sostenibilidad para la ciudad, y la señora Ayuso salía con un argumento bien curioso, que era decir, es que vosotros queréis estos del cambio climático y es que sois comunistas. Bueno, hubiera estado bien que alguien le dijera, mira, te voy a dar un ejemplo de cómo estás de equivocada. En Estados Unidos, que tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, pero una cosa interesante es que en el ejército americano llevan ya más de 30 años trabajando de forma totalmente activa en prepararse para el cambio climático. Ellos tienen muy claro que esto va a pasar y por motivos puramente estratégicos están metidos a fondo. Y todos y cada uno de los generales, supongo que ahora empezarán a echarlos fuera, ¿no? Pero que han estado a cargo del ejército de Estados Unidos, y lo pongo así porque creo que es un ejemplo que está desconectado de los ecologistas y tal, tienen muy claro que el cambio climático está pasando y que es de origen antropogénico y que hay que prepararse para esto, ¿no? Bueno, ¿son todos comunistas estos? Yo creo que no, ¿no? Pero es importante tener esa capacidad de poder argumentar en contra. Por eso la información es tan importante. ¿Tenemos más preguntas que desde aquí no veo? Perdona. Buenas noches, muchas gracias por este rato agradable y por la divulgación necesaria que están realizando. Hace 5 años sufrimos una experiencia forzosa en todo el planeta, que fue la pandemia, y parece que la biodiversidad se vio liberada, parcialmente al menos, de nuestra maravillosa acción como humanos sobre el planeta. Siento curiosidad por saber qué es lo que más les sorprendió a ustedes de lo que sucedió en ese momento con la biodiversidad. Y sé que es complicado porque el confinamiento hacía difícil o imposible realizar mediciones sobre el terreno, etcétera. Pero ¿qué es lo que más les pareció a ustedes curioso y qué conclusiones pudieron sacar de un experimento práctico tan radical como el que sufrimos todos? Bueno, yo sí vi lo que vio la mayoría de gente aquí, no todos, que en las calles salían flores. Yo fui a pasear al perro y van normalmente cada año, ya en primavera, antes de que salgan las flores, y arrasan esas malas hierbas pobres, que no de malas no tienen nada, pero bueno, lo quitan todo, lo dejan todo limpio. Entonces era todo como estar en un parque, no sé, y más pájaros. Entonces daba como esperanza de que cuando dejas de presionar, los humanos dejamos, pues la naturaleza responderá, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, bien. Lo que pasa que si ya antes nos hemos cargado todo un ecosistema, no es suficiente. O sea, unos meses de no salir, estamos viendo que la naturaleza tiene capacidad, ¿no? Tiene resiliencia, pero también cuanto más diverso sea, más resiliencia tendrá. Si ya lo hemos degradado mucho, tardará miles de años. Otro dato que ahora me ha venido a la cabeza, que del seminario de ayer, ¿verdad, José María? Hablaba en Madagascar, una isla también, una isla que es un pequeño continente, pero es una isla enorme. Ahí se ha deforestado, se ha degradado muchísimo el ecosistema. Hicieron unos cálculos de cuántos años se tardaría para volver a tener la biodiversidad, porque hay muchísimas especies, y eran millones de años que tardarían para recuperar esa biodiversidad. Entonces, sí, bueno, en algunos sitios podría recuperarse rápidamente, pero depende de lo que la hayas machacado antes, ¿no? Sí, yo añadiría, claro, fue un experimento, vamos a llamarle así, porque para algunos fue un poco trágico, en el que pudimos ver, en Barcelona, por ejemplo, me acuerdo que salían noticias, pues los jabalíes que estaban allí corriendo por las calles y cosas por el estilo. Claro, esa diversidad que tenemos alrededor y que es casi invisible, parecía que nos llamaba un poco la atención. Pero hay que decir, la escala a la que pasan los acontecimientos para construir un ecosistema nuevo, yo creo que los 50 años, 100 años, es una escala típica. Y hay que aprovechar para
recordar que esta construcción, igual que pasa en la sociedad, ¿no? Cuando construimos instituciones a lo largo del tiempo, que hay una fragilidad interna, ¿no? Y Margalef lo decía muy bien, ¿no? Que un bosque necesita 100 años para construirse, pero se quema en un día, ¿no? Y esa asimetría en el tiempo también hay que tenerla muy en cuenta. Por allá. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la charla, la verdad es que ha sido súper interesante. Y bueno, mi pregunta va un poco para saber su opinión, más que nada, acerca de si es compatible, sobre todo aquí en las islas, el desarrollo de, por ejemplo, las renovables con la protección y la restauración de la biodiversidad. No es algo que se ha explotado mucho en estos últimos años aquí, eólica, fotovoltaica, y siempre, bueno, he visto mucho que se pone como pretexto de, sí, bueno, vamos a construir aquí, obviamente va a haber un impacto a la biodiversidad de la zona, pero el beneficio va a ser mayor, ¿no?, por las renovables. Entonces, ¿qué opinión les merece esto? Y si de verdad es así, o a lo mejor deberíamos parar un poco, ¿no?, en este sentido. Bueno, podemos hablar los dos. Yo, sí, es que es el mismo problema que estamos teniendo también en Baleares ahora, ¿no? Se está poniendo placas voltaicas en mucho suelo rústico y están pues también los ecologistas quejándose y frenando proyectos, intentando frenarlos y evidentemente tiene que hacerse de forma sostenible también. Entonces no puede ser ahora que pues, unas pocas empresas se vayan a beneficiar de esto, que hagan así greenwashing, ¿no?, que se llama, y que digan, no, son renovables. Entonces eso nos da permiso para que nos carguemos esto donde había especies endémicas o donde era una zona verde. Entonces, no, todo tiene que hacerse con mesura. Entonces, si hay este cambio de paradigma de que estamos viviendo con la naturaleza, de que tenemos que mantener la diversidad al máximo, compatibilizándolo, evidentemente. No todo puede ser naturaleza, esto también está clarísimo, ¿no? Pero no puede ser ahora, venga, pongamos aquí a hacer placas, a poner placas sin ton ni son. Esto yo al menos estoy en contra. Y bueno, y aparte también se puede hacer esto de forma que hay que tener también la voluntad de hacerlo, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos tantas crisis, hay tantas batallas. Está la crisis de los polinizadores, ¿no? Es que trabajo con polinizadores y me interesan mucho también. Pero es compatible también estos campos donde hay estas placas, pues dejar bandas florales para que puedan estar ahí también los polinizadores y se puede hacer miel, o sea que los apicultores pueden también beneficiarse, pero esto hay que diseñarlo bien, no pensando solamente eso, en el beneficio de estas empresas, ¿no? Entonces, bueno, no es incompatible, yo digo no a esto, pero hay que hacerlo, evidentemente. Ahora en Mallorca, no sé, es que hay cientos de proyectos, ¿no? Entonces, esto es una locura. Y aquí, pues no sé cuál es el... Es lo mismo que has contado. Se podría haber organizado desde el principio en zonas determinadas, siempre fomentando la reducción del consumo, no se trata de simplemente ir a más. Y bueno, pues en realidad se ha llenado todo, la gente que va hacia el sur lo sabe, se ha llenado todo de es un tema muy interesante también, relacionado también. No sé si tenemos más preguntas por aquí. Sí, hay otra por allá. Una. Sí. No, que estaban hablando de polinizadores. Me vino a la cabeza que las abejas, que son competidores, imaginemos el mundo visto por las abejas. Ellas, cuando hacen un enjambre, mandan unas exploradoras que buscan lugares para ir a vivir, y estas exploradores vuelven y le dan una información que nunca nos imaginaríamos que fuera un bulo, ¿no? Siempre dicen, no, hay una árbol ahí maravilloso. Es verdad. Estás hablando de la abeja de la miel, cuidado, sí, que hay sí. 20.000 especies de abejas. Vale, una de ellas, ¿no? Entonces, nosotros eso lo hacemos con frecuencia. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de las abejas, a las cuales le estamos fastidiando duramente, hay una frase de Napoleón que a mí me gusta mucho que dice, no interrumpas al enemigo mientras está cometiendo errores.
Entonces las abejas pueden decir, mira, los humanos están metiendo la pata Déjalos. totalmente. Han incluido el bulo en su vida normal y la mentira, por tanto van a ir al fracaso. ¿Ustedes creen que el ser humano realmente sobra en este planeta? O sea, sería una buena noticia para el planeta, no solo para las abejas, que los humanos, desde el punto de vista de, no sé, de la biodiversidad, por ejemplo. Venga, Ricardo, está tú. Bueno. Hombre, a ver, este es una... No sé si lo dices en serio o no, pero... El argumento... A veces salen sí, a veces salen discusiones sobre el futuro de la biosfera. A ver, estamos aquí, ¿no? Estamos aquí con toda la gente que queremos y que no queremos que les pase nada. Así que, claro, si desaparecemos nosotros de repente, bueno, hay gente que ha pensado en eso. Y de hecho hay un libro que se llama The World Without Us, El mundo sin nosotros, que os lo recomiendo, es muy interesante y hay una serie documental además, que es decir, supongamos que quitamos a todos los humanos de golpe, ¿vale? ¿Qué pasaría? Entonces, aunque uno pueda pensar que esto es especulación de ciencia ficción, hay muchas cosas que podemos decir sobre sistemas que están manejados por humanos de manera automática y que cuando fallen pues, se inundarán los metros, se inundarán los sótanos de los grandes edificios, y cuando ves películas de ciencia ficción que se ve en Nueva York y tal y cual, esto seguramente no es posible, los rascacielos ya se habrán caído todos. Pero ¿cómo vuelve la naturaleza? Bueno, algunas cosas las sabemos, porque hay ciudades que se han abandonado porque vivía la gente, porque había industria minera, por ejemplo. Hay una ciudad en Indiana que es muy grande, Gary, que tenía su teatro y su cine y, bueno, vivía un montón de gente. Cuando se cerró la mina, esencialmente se abandonó por completo. Es muy interesante ver cómo la naturaleza ha vuelto. Y en 50 años, ¿no?, aproximadamente, pues la naturaleza vuelve y está claro que con tiempo se lo va a comer todo. Si vas a México, pero no, las Chichen Itza... Sí, claro, las ciudades estas mayas que estaban totalmente sepultadas por la selva, ¿no? La naturaleza vuelve. Sí, la diversidad volvería a ser una diversidad sin humanos. Y ahí tendríamos a las hormigas como los grandes ingenieros de ecosistema, ¿no? Bueno, es un ejercicio que está, así, un experimento mental que está bien pensarlo, pero para un examen de mi asignatura, pero no como algo, un deseo o algo por el estilo. Vale, hay una pregunta más por aquí. ¿Se oye, perdón? Un segundito que te pone el micrófono, perdona. Gracias. Hemos hablado de Panamá, pero me gustaría saber qué efecto tiene la creación de islas artificiales, sobre todo cuando van a más, por ejemplo, los Emiratos. ¿Qué efecto tiene sobre el clima o sobre la biodiversidad? Sí, bueno, el caso de las islas artificiales que se han hecho allá, como casi todo lo que se ha hecho allí a base de mucho dinero y de petróleo, es un caso bastante desgraciado, porque para hacer una gran parte de las infraestructuras, lo que se ha hecho, por ejemplo, es literalmente llevarse playas enteras de lugares del tercer mundo donde no tienes nada y pues queremos tu arena y desaparecen las playas por completo. Pero son islas que no representan nada, ¿no? Es decir, ni siquiera se puede decir que sean ni ecosistemas ni nada por el estilo. Están hechos totalmente artificial. Para millonarios o para gente con mucho dinero y que se están encontrando con un montón de problemas. Algunas ya empieza la gente a irse de allí, se están hundiendo, porque bueno, qué bonito darle la forma de la palmera y del mundo y tal, pero bueno, hay que pensar un poco antes de lo del qué bonito. Bueno, es un ejemplo de insostenibilidad, ¿no? Sí, mejor invertir el dinero en eso, en restaurar lo que hemos destrozado. Las islas de verdad. Y eso sí que no aporta nada a la biodiversidad del planeta, ¿no? Estas islas artificiales. O sea, yo totalmente en contra. Sí, igual que la ciudad lineal, ¿no? Esta historia de hacer una ciudad de no sé cuántos kilómetros, que si te has tomado un poco la molestia de pensar un poco por qué funcionan las ciudades y cómo han de funcionar, esto es totalmente ortogonal a nada que sea de sentido común. Y ahora se están dando cuenta, ya lo que decían, ya estoy, bueno, no, ahora será un poco más corto y tal, y mi apuesta es que se abandonará el proyecto, ¿no? Hola, ¿tenemos más preguntas? Perdona. No. Bueno, en ese caso, aparte de darles las gracias sobre la marcha,
Recordemos, no queremos que estamos rodeados de vecinos y de gente maravillosa, que no queremos, si es posible, que nos extingamos tan rápido, ¿no? Vivimos en un entorno, en una burbujita que son estas islas y aquellas islas, y en una burbujita que es un punto caliente de biodiversidad que todavía tenemos que mantener, es una de las lecciones que tenemos aquí. Y la más importante de todas, la ciencia sabe cómo hacerlo y sí que hay un futuro para nosotros y para todos con la ciencia. Así que muchas gracias, Ana, y muchas gracias, Ricard, Gracias. y hasta la próxima.